días, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan a través de este medio. Dios les bendiga grandemente y quiero compartir en este día tan especial una palabra de parte de Dios que la he titulado Las oportunidades sí existen. Y quiero que usted lo repita conmigo, las oportunidades sí existen. Y quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 32, versículos 1 y 2. Isaías 32, del 1 al 2, dice así: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Amén. Padre celestial, te alabamos y te bendecimos, Dios del cielo. Te adoramos, Rey eterno, maravilloso Cristo, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te ruego, Señor, que hoy hables a nuestra vida a través de esta palabra y que el poder del Espíritu Santo inunde nuestro corazón. Señor, te ruego, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que escuches esta frase: solo los grandes hombres son capaces de cambiar la historia. Algunos lo hacen de manera positiva, otros lo hacen de manera negativa. Pero somos nosotros los que decidimos hacer que nuestra historia cambie. No podemos permitir que alguien cambie nuestra historia, sino que seamos nosotros los formadores de ese cambio. El profeta Isaías está hablando a un pueblo que es la región de Judá, cuya capital es Jerusalén. Y están viviendo un momento maravilloso, un momento de gloria, de esplendor, de bendición. Pero esta gloria y esta bendición hace que el pueblo se aleje de Dios, hace que el hombre quite su mirada de Dios y la coloque en las circunstancias, la coloque en la bendición, la coloque en su momento de prosperidad que está pasando. ¡Qué gran error cometemos! Cuando estamos en tiempo de abundancia, en tiempo de bendición, en tiempo de prosperidad, muchas veces quitamos la mirada que tenemos hacia Dios y colocamos la mirada en la bendición, en la prosperidad, en la abundancia. Y esto les trajo al pueblo de Israel una gran crisis. Esto le trajo al pueblo de Israel una gran decepción. Y entonces el rey de Judá, tratando de solucionar el problema, tratando de traer una ayuda hacia su región, entonces decide hacer alianzas con Egipto. Egipto era un pueblo que quedaba cerca a Judá y va allí y le pide ayuda porque Egipto tenía una gran caballería, carros y caballos que podía enfrentar la guerra. Pero tristemente Egipto, aunque trató de ayudarle, no le pudo de ser de gran ayuda. Entonces el rey va a donde los asirios y les dice: ustedes sí me pueden ayudar. Y entonces el rey de Asiria le dice: claro que sí, pero me tiene que pagar. Claro que le voy a ayudar, pero me tiene que dar su riqueza, su oro y su plata. Tras de que no tenía, y el rey de Asiria les quita lo poco que tiene. Y cuando el rey de Judá
le entrega lo poco que tenía, entonces el rey de Siria se burla de Judá, se burla del rey, se burla del pueblo y no les presta ninguna ayuda y los deja en una condición peor. A veces colocamos la mirada en los hombres y esa mirada en los hombres nos trae una crisis y una situación peor. Pero en medio de esta crisis y cuando no hay nadie que les pueda ayudar, cuando no hay nadie que les pueda prestar un auxilio, entonces el Dios del cielo, el Dios omnipotente, les envía al profeta Isaías, que les trae una palabra de bendición, y la palabra de parte de Dios es: yo no te he olvidado. Aunque el mundo te haya rechazado, aunque el mundo te haya hecho a un lado, aunque el mundo te haya decepcionado, yo no lo haré. Y le dice Dios a través del profeta Isaías: les enviaré un rey que cambiará sus vidas, un rey que cambiará la historia de la humanidad, un rey que cambiará las circunstancias de ustedes. Y ese rey tendrá unas características especiales. Y vamos a ver en esta mañana cuáles son las características de ese rey. Primer característica sería un rey justo. La justicia de este rey no será como la justicia humana, que solamente tratan de buscar su propio beneficio. No sería como los gobernantes humanos que buscan sacar ventaja de su poder para beneficiarse a sí mismo y hacer que el pueblo cada día esté más en la ruina y en la pobreza. Pero este rey también se vería rodeado de personas que le van a ayudar en su gobierno y serían personas también justas. Hoy en día nuestros gobernantes se rodean de personas que terminan haciendo daño al pueblo. Pero este rey que sería enviado por Dios sería un rey que se rodearían de personas que también buscarían la bendición del pueblo. Pero necesitamos entender el concepto de justicia. Porque el concepto de justicia que nosotros manejamos como seres humanos es el concepto donde dice ojo por ojo y diente por diente. Es decir, a cada cual se le da lo que se merece. Pero había un dicho que decía ojo por ojo y diente por diente. O el dicho que decía: el que a hierro mata, a hierro muere. Y ese era el concepto de justicia que manejábamos los seres humanos. Pero el concepto de justicia de Dios no es así. El concepto de justicia de Dios es: perdona a tu enemigo, ama al que te hace daño, perdona al que te hace daño. Si alguien te pide la capa, dale también el vestido. Si alguien te golpea en una mejilla, colócale la otra. Y sabe que este concepto de justicia no nos agrada. Este concepto de justicia no nos gusta, porque queremos que el que me las hace me las pague. Que si alguien me hace daño, yo también le deseo un daño peor. Pero ese no es el concepto de justicia de Dios. Dios desea transformar nuestra vida. Pero para que nuestra vida sea transformada, tenemos que cambiar nuestro concepto de justicia. No podemos seguir pensando que el que me las hace, me las paga. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a traernos un concepto diferente. Él nos perdonó sin que nosotros lo mereciéramos. Él vino al mundo sabiendo que el mundo lo iba a rechazar, sabiendo que el mundo lo iba a crucificar,
sabiendo que la humanidad lo íbamos a rechazar. Sin embargo, Él vino a dar su vida por amor a nosotros. Nos salvó por gracia, no porque lo mereciéramos, no porque lo estuviéramos buscando, no. Nos perdonó porque su amor y su misericordia no conoce la venganza, no conoce la justicia humana, conoce la justicia de Dios. Pero la segunda característica de este rey es que sería un rey misericordioso, un rey maravilloso. Dice el versículo 2 que sería escondedero contra el viento y refugio contra el turbión. Cuando el viento sopla recio y el turbión es una tormenta muy fuerte, y cuando esto sucede, nosotros buscamos un lugar donde escondernos, pues en medio de esta crisis que estamos viviendo, el Señor quiere ser nuestro refugio. El Señor quiere ser nuestro escondedero. Recordemos que este rey promete librarnos del peligro. Recordemos que el pueblo de Judá está viviendo un tiempo de guerra. Su enemigo se aproxima, su enemigo lo rodea, su enemigo quiere destruirlo. Pero el Señor le dice: cuando venga este rey, será su escondedero. Este rey será quien te va a proteger. Este rey será quien te va a prestar la ayuda. Y por eso el salmista David en el Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué el salmista exclama esta frase de seguridad, de confianza? Porque sabe que el rey que vendrá le ofrecería protección en medio del peligro. Pero este rey también te protegerá de la crisis. Dice en el versículo 2, dice que será arroyo en medio de la sequía y que será una sombra de un peñasco grande en medio del día caluroso. Cuando hace un sol caluroso, cuando hace un sol terrible, deseamos encontrar un lugar donde escondernos, un lugar que nos dé sombra. Pues hablando espiritualmente, también a veces necesitamos un lugar donde escondernos. En medio de esta crisis, en medio de la escasez, en medio de la crisis, necesitamos donde escondernos. Pues el Señor dice: yo seré tu escondedero. El Salmo 121, versículo 1 y 2, el escritor de este Salmo dice: yo levantaré mis ojos a los montes, a ver de dónde vendrá mi socorro. Luego exclama y dice: pero mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El cambio a tu crisis, el cambio a tu enfermedad, el cambio a tu situación financiera, el cambio a tu temor, a tu miedo, a tu nerviosismo, no vendrá de los seres humanos. A veces acudimos a Egipto, a veces acudimos a Siria, pero solamente ellos nos pueden brindar desilusión y tristeza. Pero nuestro Rey maravilloso, Jesús de Nazaret, Él sí nos traerá paz. Él sí nos traerá bendición. Él sí nos traerá protección y nos traerá un cambio en medio de la crisis. En medio de la crisis solemos perder la esperanza. En medio de la crisis podemos perder la confianza. Pero recuerde que hay una promesa, que vendrá un rey justo y misericordioso. Que vendrá un rey que cambiará la historia de la humanidad y cambiará tu propia historia. Porque ese rey que vendría
cambiaría la historia de tu vida, cambiará la historia de nuestra vida y nos sacará del foso, dice el salmista, del foso cenagoso, del medio de la desesperación. Allí me extenderá tu mano y me salvará tu diestra. El rey que habría que devenir cambiaría nuestra situación. Permítame decirle que Jesucristo es el cumplimiento de esta promesa. Jesucristo cumplió esta promesa. Jesucristo dice en Lucas 4:18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. En Cristo se cumplió esta palabra profética. Cristo es el cumplimiento del Rey prometido. Jesucristo es el cumplimiento del Mesías prometido. Jesucristo es Dios y Él vino a traernos vida y vida en abundancia. No interesa la situación que estemos viviendo, no interesa la crisis que estemos pasando, no interesa las circunstancias que estemos viviendo. Jesucristo es la respuesta a tu necesidad. Jesucristo es la respuesta y Él vino como un Rey justo y misericordioso y aún sigue brindando la esperanza de cambio a todas personas que deseen transformar su vida. A veces perdemos la esperanza, a veces perdemos y no sabemos qué hacer y perdemos el horizonte. Pero mire lo que el mismo Cristo dijo en Mateo 11:28. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, que yo los haré descansar. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa. Jesucristo, siendo Dios, descendió y nació de la Virgen María y creció y sufrió y soportó sin importar el rechazo, sin importar que lo crucificaran. Él murió, pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde allí escucha nuestro clamor, desde allí responde nuestras peticiones y está dispuesto a cambiar la vida del que se acerca a Cristo con humildad. Quiero terminar diciendo: Jesús desea cambiar la historia de nuestra vida, pero no lo hará si nosotros no se lo permitimos. Jesucristo es Dios, pero también es un caballero que respeta nuestra decisión. Si yo lo invito a entrar a mi vida, Él entra con mucho gusto a mi vida. Pero si yo no lo invito, Él se queda a un lado esperando que yo le invita. ¿Puedo yo seguir con mi vida o puedo tomar la decisión de invitarlo a Él? A veces tenemos una carga más pesada que la crisis económica. Hay una carga más difícil de llevar que la enfermedad. Hay una carga más difícil que llevar que la escasez, y es la carga del pecado. Porque el pecado nos hunde día a día. El pecado nos hunde más y más en el abismo, pero Jesús también es la respuesta al pecado. Jesucristo dijo: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Jesucristo desea cambiar nuestra vida. Jesucristo desea cambiar nuestro corazón. Jesucristo nos quiere perdonar, porque Jesucristo sana, salva, bautiza y viene pronto. Jesucristo tiene la respuesta a cualquiera que sea nuestra necesidad. Él tiene respuesta para nuestra situación.
La oportunidad de cambiar sí existe, pero a veces lo que no existe es nuestra voluntad para aceptarlo. Jesucristo desea traernos vida y vida en abundancia, pero es necesario que lo invitemos a entrar a nuestro corazón. Es necesario que lo invitemos a entrar a nuestra vida. Y cuando yo le abro la puerta de mi corazón y le entrego las llaves de mi vida, Jesucristo entrará como ese Rey justo, como ese Rey misericordioso, y cambiará la historia de mi vida. Yo te invito en esta mañana a que si usted está cargado y cansado y angustiado, y tal vez no encuentra respuesta y no encuentra salida, yo te invito a que hoy, en una sencilla oración, usted invite a Cristo a entrar a tu corazón, y Él será la respuesta a tu necesidad. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Te pido, Señor, que entres a mi vida. Te ruego que entres a mi corazón. Te abro mi corazón y te ruego que perdones mis pecados. No tengas en cuenta lo que me ha sucedido durante todo el transcurso de mi vida. Solo te pido que me perdones y me dé las fuerzas para perdonar a los que me han hecho daño. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Porque un día yo quiero estar en el cielo contigo y contestar a lista con gran gozo y alegría. Entra a mi corazón, perdóname y quédate conmigo. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Quiero pedirle un gran favor, y es que si esta palabra habló a tu corazón, no se quede solo con la bendición. Comparta este video. Ve al canal de YouTube. Ahí abajito dice suscribirme. Suscríbete para que te lleguen todas nuestras predicaciones. Y abajito dice compartir. Comparta todos estos links para que otra persona también reciba de la gloria de Dios. Mis amados, que Dios les bendiga, que tengan un feliz día y una feliz semana. Amén.